Bendiciones, Shalom. Bienvenidos a este espacio donde cada semana vamos a estar conectando con la parashá semanal y donde vamos a estar, ¿verdad? Alineando nuestro corazón con el corazón y la voz de Hashem. Así que en este Shabbat, que es un Shabbat especial, ¿verdad? Porque estamos conmemorando la celebración de Pesaj y panes sin levadura, ¿verdad? La lectura se encuentra en Éxodos 33:12 al 34:26 y números 28, 19, 25. Así que vamos a estar leyendo parte, ¿verdad?, de esa porción para lo que quiero traerles en nuestro primer podcast. Como les estaba mencionando, ¿verdad? En este Shabbat de Pesaj, la lectura nos lleva a un momento crítico, donde lo vamos a ver ya tan pronto nosotros comencemos a leer. Y en medio de ese momento crítico, vemos después del becerro de oro, ¿verdad? Cuando todo parecía que estaba perdido, ¿verdad? Pero Hashem siempre hace provisión y su inmensa misericordia siempre tiene una oportunidad para nosotros y para nosotros redimirnos. Y en medio de esa crisis, ¿verdad?, surge una pregunta que también puede ser nuestra. ¿Vamos a seguir adelante o vamos a caminar con la presencia de Hashem? Y de eso quiero entrar hoy, de eso quiero hablar, ¿verdad? En este podcast que lo titulé Cuando la presencia de Hashem define tu camino. Y para ir entrando, ¿verdad?, en contexto, ya voy a comenzar y voy a hacer un resumen de lo que es la parashá. Pero para cuando yo comience hacer ese resumen, usted tenga, ¿verdad?, idea de lo que estamos leyendo. Vamos a leer en Éxodo 33, ¿verdad?, que se encuentra la porción, Éxodo 33, 12 al 34. Vamos a comenzar a leer y dice, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho esta traducción de la Biblia, y voy a leer de ella. Dice, un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Qué interesante esto. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Vamos a leer el capítulo solamente 33, ¿verdad? Aunque es el 34, pero para lo que quiero exponerle hoy, solamente, ¿verdad?, con estos versículos
para, ¿verdad?, lo que quiero traer hoy. El resumen, ¿verdad?, de esta porción, vemos que en Éxodo 33, Moisés tiene una conversación, ¿verdad?, directa con Hashem. Moisés hablaba cara a cara, como dice la palabra, con Hashem. Moisés era amigo de Hashem. Mira la intimidad y mira la relación tan hermosa que Moisés tenía con Hashem. El pueblo había fallado gravemente y Hashem plantea que enviará un mensajero, pero no irá él mismo en medio de ellos. Para este contexto, yo comencé leyendo, ¿verdad? Desde el versículo 12, el capítulo 33, versículo 12, que son las porciones de esta semana. Pero para poder entender esto, cuando Hashem mismo le dice que enviará un mensajero, pero él no irá, vamos a leer los capítulos anteriores, los primeros capítulos, para entender el contexto de lo que Hashem le está diciendo a Moisés. Dice el capítulo 33 desde el versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, heveos, jebuseos y todos los feos, ¿verdad? Estamos aquí hablando de todos esos feos que habla la palabra que Hashem expulsó, ¿verdad?, de la tierra de Canaán. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Pero miren, más adelante, cómo la intercesión de Moisés cambió este pensamiento. Por eso es que es bien importante y es bastante interesante que nosotros nos adentremos, ¿verdad?, a estudiar la parashá, porque nosotros vemos principios aquí que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria, donde nosotros podemos cultivar una relación íntima con Hashem. Y entonces podemos conocer a Hashem, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, como en este versículo 3, el pecado del pueblo impide que Hashem los acompañara. Porque cuando usted, ¿verdad?, sabemos y conocemos que Hashem no habita donde hay pecado. Él es muy santo, Él es santo, su santidad no puede estar donde hay pecado, donde hay muerte. Y entonces, esa acción del becerro de oro separó esa cercanía que el pueblo traía, ¿verdad?, en medio del desierto, a través de esa columna de nube, a través de esa columna de fuego, que eran guiados, ¿verdad?, en el desierto, y a través, ¿verdad?, de ese pecado. Por eso es que Hashem, ¿verdad?, ese pecado le impedía a Hashem estar nuevamente cerca del pueblo. Por eso es que Hashem dice, si yo los acompaño, los voy a exterminar. Entonces, vemos, ¿verdad?, cuando los israelitas oyeron estas palabras, ellos hacen un sinnúmero de cosas, ellos se despojan de sus joyas, de su ropa y entran como en un tipo de duelo, por así decirlo. Y entonces vemos cómo Moisés levanta, y miren qué interesante esto, para que ustedes vean las consecuencias de nosotros pecar y las consecuencias de nosotros una acción equivocada en nosotros y errada, como nos desconecta de nuestra fuente. Moisés en el versículo en el versículo 7 dice, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición, el Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Una vez nosotros cometemos un error, hay un distanciamiento y hay una desconexión. Estaba leyendo sobre un comentario de uno de los sabios rabinos a este versículo,
Y decía que como Moisés, ¿verdad? Estaba en un nivel de santidad más elevado que el pueblo. Al pueblo cometer este pecado, él decidió sacar, ¿verdad? Decidió sacar y poner esta tienda de reunión, que no es el tabernáculo, porque todavía el tabernáculo no se había levantado, sino que esta tienda de reunión la sacó fuera del campamento. Y dice este sabio que Moisés habitaba ahí para no estar en contacto directo también con esa energía, como él dice en su comentario, esa energía negativa y pecaminosa que el pueblo ya estaba teniendo. Entonces Moisés se aparta, pero aún así Moisés sigue siendo intercesor, ¿verdad?, del pueblo. Así que mira qué interesante, cuando nosotros cometemos algún error y cuando nosotros cometemos algún pecado, cómo eso nos desconecta de nuestra fuente principal. Y tenemos que tener mucho cuidado, y eso es lo que quiero, ¿verdad?, traer con este primer podcast, para que podamos entender y tener cuidado, ¿verdad?, de cómo nos conducimos. Así que básicamente, ¿verdad? Esa es el resumen. Entonces vemos cómo Moisés, ¿verdad?, responde con una de las declaraciones más profundas de la Torá. Y yo digo que Moisés responde de esta manera porque Moisés conocía el corazón de Hashem. Porque Moisés tenía intimidad. Hashem lo llama amigo. No a todo el mundo uno puede llamar amigo. Un amigo es alguien que está cercano, que conoce hasta la más mínima debilidad tuya. Y entonces Moisés tenía esa conexión con Hashem, y Hashem lo llamaba mi amigo. Y entonces esta declaración tan hermosa que Moisés hizo, dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Y algo bien interesante que a mí llamó mi atención es que cuando Moisés está intercediendo, ¿verdad?, por el pueblo, Moisés le recuerda algo bien poderoso a Hashem. No es que Hashem se le olvida, pero yo creo que Hashem siempre nos pone a prueba en ver cuánto nosotros le conocemos. Y Moisés le dice algo bien interesante, que está en el versículo 12. Dice: me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Y entonces luego le dice en el versículo 13: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Pero mira aquí lo que Moisés le dice a Hashem, o lo que Moisés le recuerda a Hashem, y esto es algo bien, bien significativo. Moisés le dice: y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Moisés le está diciendo: estás molesto porque el pueblo pecó, porque el pueblo se contaminó, estás molesto y estás en todo tu derecho de estar molesto, pero recuerda que este es tu propio pueblo. Este fue el pueblo que tú sacaste de Egipto. Este fue el pueblo que tú, a Abraham, le prometiste que le ibas a dar una tierra prometida. Este es tu pueblo, no es mi pueblo, le está diciendo Moisés. Miren el grado de conexión que Moisés tenía a Hashem, que le hace ese recuerdo. Este es tu pueblo. Ahí Hashem, ¿verdad?, diría: sí, yo se lo prometí a Abraham, ese es mi pueblo. Por eso es que entonces ahí Moisés movió, ¿verdad?, el corazón de Hashem, movió el brazo, la diestra de Hashem, para que en este caso cambiara, ¿verdad?, esa posición que él tenía de que no los iba a acompañar, porque si no los iba a exterminar en el desierto. Esa declaración de Moisés cambió todo ese panorama. Y mira lo que entonces Hashem le contesta ahora. Y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Y entonces ahí Moisés se lo dijo, le dijo nuevamente: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Miren qué relación hermosa. No sé si ustedes pueden ir
conectándose con esa relación tan hermosa que Moisés tenía con Hashem. Así que es bastante interesante, ¿verdad?, lo que esta parashá nos trae. Y para resumir el capítulo 34, donde no voy a entrar mucho porque no es lo que quiero, ¿verdad?, exponer en este podcast. Pero en el capítulo 34, un resumen, vemos cuando Hashem se revela, cuando proclama su nombre, mostrando su carácter misericordioso, compasivo, lento para la ira, y reafirma el pacto con Israel. Por otro lado, ¿verdad? En números 28 vemos las ofrendas específicas, ¿verdad?, de Pesa, que son esos sacrificios continuos, ordenados y repetitivos, y vemos que hay una presencia y hay una constancia. Así que, para ir entrando, ¿verdad?, en la idea central de este estudio, ¿verdad?, o de este podcast, el principio central, ¿verdad?, que yo les quiero mostrar sobre esta parashá es que a veces no nos es suficiente avanzar. El no, si no avanzamos, con la presencia de Hashem, no es suficiente. Así que no es suficiente avanzar si no avanzamos con la presencia de Hashem. El pueblo podía seguir por el desierto, porque el pueblo podía seguir con dirección, el pueblo podía seguir con promesa, el pueblo podía seguir con destino, porque ya había una promesa, ya había una dirección, ya Hashem le había dicho cuál era la tierra a la que ellos iban a poseer. O sea, ellos tenían la dirección, ellos sabían hacia la tierra donde ellos se dirigían a Canaán. Ellos tenían una promesa, que estas generaciones conocían la promesa que Hashem le había hecho a Abraham. Y ellos tenían un destino, ellos podían continuar caminando, claro que sí. Pero iban a ir sin la presencia de Hashem, y lo vimos que Hashem lo dijo, que no iba a ir con ese pueblo. Pero vemos cómo la mano de Moisés movió el corazón de Hashem. Y Moisés pudo entender algo que muchas veces no entendemos. Que el éxito sin la presencia es un vacío. El mundo hoy en día nos enseña y nos muestra que el éxito es tener dinero, es terminar una carrera profesional, es formar una familia, es tener un negocio, es tener reputación, es tener... el éxito es que pueda tener ahora, ¿verdad?, con esto de las redes sociales, ser un influencer, pueda tener muchos seguidores en mis redes sociales. El éxito se puede ver así, pero es un éxito vacío. Esto confronta nuestro corazón humano, porque el mundo nos vende esto, de que el éxito es así. Porque el Yesejará se puede conformar con resultados, se puede conformar con un progreso externo, se puede conformar con logros visibles. Pero la Torá revela lo más importante, que es no llegar, sino con quién camino. Y eso es lo que esta parashá nos quiere enseñar. No es llegar a todas esas metas, a todas esas, ¿verdad?, ilusiones, a todos esos éxitos que nosotros deseamos y anhelamos, que no están mal. Pero, ¿con quién camino? Porque si camino solo, todo eso es como dice, creo que es un proverbio, si no me equivoco, vanidad de vanidades. Pero si Hashem va conmigo, la historia es otra. Porque Él es el que lo llena todo. Así que nosotros podemos entender, ¿verdad?, que
el que va conmigo es el que va a hacer una distinción poderosa sobre mi éxito. Es el que me va a separar, y lo vemos en un versículo que leímos ahí, que la presencia de Hashem en medio del pueblo distinguía al pueblo de Israel de las demás naciones. Yo te pregunto en este día, ¿la presencia de Hashem en tu vida te está distinguiendo del mundo? ¿O nos parecemos al mundo? Porque no hay presencia. Porque hay mucha liturgia, hay mucho estudio, mucho conocimiento, hay mucha intelectualidad, hay mucho de aquí. Pero ¿dónde está la presencia? Camina contigo. Porque esa presencia es la que te va a distinguir del pueblo. Esa presencia es la que te va a transformar por dentro. Esa presencia es la que no te va a dejar igual. Esa presencia es la que va a sanar tu corazón. Esa presencia es la que va a llenar tu vacío. Esa presencia es la que va a restaurar tu identidad. Esa presencia es la que te va a dar propósito. Examínate. ¿Estás haciendo distinción del resto del mundo? ¿Esa presencia te está distinguiendo o estás igualito al mundo? Porque si estás igualito al mundo es porque no hay presencia. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Así que en este día, ¿verdad? Quiero ir terminando ya para ir cerrando. Nosotros debemos de hacer con esta enseñanza de con quién yo camino. Debemos hacer un diagnóstico interno. Examinar nuestra vida. Estás avanzando, pero te estás sintiendo vacío. Porque si estás avanzando, te estás llenando de mucha liturgia, que no está mal. Yo estas cosas las estoy diciendo y eso no está mal. Eso no está mal. Te estás llenando de mucho conocimiento, de mucho estudio. Estás estudiando con tal y X Moré y estoy creciendo en estudio y estoy conocimiento más sobre los mandamientos, sobre la tierra, sobre la parachá, sobre el contexto. Estoy aprendiendo, estoy todo. Y eso no está mal. Pero te pregunto, ¿la presencia está contigo? ¿Te estás sintiendo lleno? ¿Estás logrando cosas, pero no tienes paz? ¿Estás tan lleno de querer trabajar en el ministerio, de querer hacer algo para Hashem? Estás tan enfocado en querer sobresalir, en querer ser visto, en querer levantar un ministerio, y todo esto no está mal. Pero si estás logrando estas cosas y no tienes paz, la presencia no está caminando contigo. Y no estás dejándote llevar, ni estás permitiendo que el Espíritu sea el que te dirija. Estás tomando decisiones sin buscar la presencia de Hashem. Miren, mis amados hermanos, en este último tiempo yo le he dado las gracias a Hashem de que hace más de 3 años, por cuestiones de mi salud mental, yo tuve que hacer un alto en todo y me tuve que quedar en mi casa para poder trabajar con mi salud mental. Y yo le doy gracias a Hashem por eso, porque yo he aprendido tantas cosas y atesoro tanto lo que Hashem en este tiempo me está permitiendo tener, que en este tiempo cualquier decisión que yo quiera tomar, yo la llevo en oración.
Y si Hashem a mí no me responde, yo no hago nada. Y estoy aprendiendo a poner todo, porque al principio no lo hacía. Me venía una idea, rápido la hacía y rápido la ponía en práctica sin consultar si era la voluntad de Hashem. Y he ido aprendiendo ahora. He ido aprendiendo cuando me viene una idea, oro. Y si Hashem no me responde, no lo hago. Y estoy en constante oración con eso. Nosotros tenemos que aprender a buscar la dirección de Hashem. No hacer las cosas por que queramos. Porque a simple vista es para bien, porque es para ayudar a otros hermanos, es para exponer su palabra, es para, ¿verdad?, poder dar aliento al cansado, es para poder llegar a otras vidas. Y eso está bien. Pero ¿es el rol que Hashem verdaderamente quiere para ti? ¿Es lo que verdaderamente es el propósito por el cual verdaderamente Hashem te creó? Nosotros tenemos que aprender a buscar la voluntad de Hashem en medio de todo. Porque pensamos que porque alguien hizo algo y tuvo éxito, ay, pues yo voy a hacer lo mismo para llegar a más vida. No, porque a lo mejor ese no fue el diseño que a ti te tocó. Y les quiero traer un ejemplo bíblico. Cuando David fue a confrontar a Goliat, Saúl le dio su armadura. Esa armadura a David no le quedaba. Porque es que el rol que David iba a ejercer, aunque iba a ser rey y Saúl era rey, pero el rol de David como rey iba a ser muy diferente al de Saúl. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el rol y el propósito en medio del pueblo de Israel que Hashem quiere que yo haga. Porque no todos somos maestros, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas. No, cada uno tiene un rol diferente dentro del reino y yo tengo que buscar cuál es el mío. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo o logrando hacer cosas que no me dan paz o tomando decisiones que no están de acuerdo a lo que Hashem dice o buscando tomar, ¿verdad? O tener decisiones sin la presencia de Hashem, estoy fuera del molde, estoy fuera del propósito. Así que algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que confrontarnos nosotros mismos. Vamos a aprender a confrontarnos porque esto nos va a ayudar a mirarnos y a ver y a buscar la presencia de Dios para que sea Dios el que nos guíe. Entonces, tenemos que confrontarnos porque es posible, hermano, y esto es serio, es posible hacer lo correcto sin tener intimidad con Hashem. Es posible. Es posible cumplir sin ninguna conexión. Es posible avanzar sin dirección real. Así que, amados hermanos, ¿qué verdaderamente en medio de este caminar? ¿Qué es lo que verdaderamente a ti te está motivando? Porque como les mencioné, es posible hacer lo correcto. Hay un dicho por ahí que dice que el infierno está lleno de buenas acciones. Es un dicho, ¿verdad? Porque es un dicho, así que no me vayan a caer encima. Es un dicho que se dice por ahí, pero podemos entender esto. Es posible hacer lo correcto y no tener intimidad. Es posible cumplir y no tener conexión con Hashem. Mire que yo he visto de personas que enseñan y traen unas enseñanzas poderosas, unas enseñanzas
que tú dices, wow, o sea, te llevan a analizar, te llevan a escudriñar, te llevan a validar la palabra, te llevan. Pero tú en tu interior sabes que esa persona no tiene conexión. Porque puede enseñar muy lindo y enseñar muchas cosas, pero camina como una persona que no tiene conexión. ¿Por qué? Porque se parece al mundo. La presencia de Hashem es lo que nos separa. Así que eventualmente, ¿verdad? Estas cosas producen cansancio. Cuando nosotros hacemos lo correcto sin intimidad, cuando nosotros cumplimos sin conexión, cuando nosotros avanzamos sin una dirección espiritual real, todo esto trae cansancio, trae ansiedad, trae desconexión, trae frustración, trae depresión, trae falta de propósito, porque no estoy conectada con mi propósito. No estoy conectada con ese que me da un propósito en mi vida. Así que yo les exhorto, ¿verdad? Con esta enseñanza de hoy, a que tú en esta semana hagas una pausa, pero haz una pausa intencional. Antes de tomar una decisión importante, detente. Pregúntale a Hashem, ¿vas a ir conmigo en esto? Porque si tu presencia conmigo no va, de aquí no me muevo. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cada vez que queramos hacer algo. Tenemos que esperar dirección, porque queremos resolver y hacer todo impulsivamente. Y tenemos que esperar dirección. Vamos a esperar que Hashem sea el que te dirija. Y que no sean mis impulsos, que no sean mis emociones. Porque muchas veces decimos, yo siento en mi corazón. Y hay veces que sí, que a lo mejor es Hashem poniendo eso en tu corazón, pero para eso hay que orar, para eso hay que buscar la intercesión, para ver si verdaderamente es Hashem hablando a mi corazón o es mi corazón engañoso el que me está moviendo en ese tiempo. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros busquemos la presencia de Hashem. Y algo práctico que nosotros debemos de hacer es dedicar un tiempo diario, no para pedir, sino para buscar su presencia. Sin prisa, sin agenda. Buscar su presencia. Miren, hermanos, un testimonio rapidito antes de terminar. La Parashá Vayikra, ¿verdad? Que fue la que se leyó hace 2 semanas atrás, si no me equivoco. En esa Parashá yo dije, voy a comenzar a estudiar sobre las ofrendas porque es algo que no entiendo muy bien. Y dije, voy a estudiar ofrenda por ofrenda. Voy a dedicar el tiempo a estudiar solamente una ofrenda. Cuando termine de estudiar y entender bien, continúo con la otra. Comencé, ¿verdad?, a estudiar con el holocausto, con la ofrenda de la Olá. Estoy leyendo, buscando información. Cuando veo en uno de los escritos de los sabios, ya eso yo lo sabía, eso estaba aquí, porque yo lo sabía, estaba en mi conocimiento, pero no había llegado aquí todavía. De que, ¿verdad?, hay la liturgia que se hace diariamente, que nuestros hermanos judíos tienen la costumbre de hacer diariamente, ¿verdad? El chaharí, la minjá, son oraciones que sustituyen
los sacrificios, ¿verdad? Matutinos y de la tarde que se hacían en el templo diariamente. Como hoy en día no tenemos templo, como hoy en día, ¿verdad? Nosotros atesoramos tanto el templo porque es la casa de Hashem, hoy en día no lo tenemos, pues esas oraciones vienen a traer como un consuelo a nosotros cuando nosotros recitamos en la mañana y en la tarde. Y eso representa una ofrenda. Las ofrendas también, un significado es que las ofrendas te elevan. Las ofrendas, el principal propósito de las ofrendas es acercarnos a Hashem. Cuando yo comienzo a leer y a entender todo esto, yo dije, Señor, yo conocía todo esto, pero no entendía qué yo te estoy ofreciendo a ti diariamente. Yo no te estoy ofreciendo nada. Nada, porque sí, yo tenía mis momentos de oraciones, donde yo oraba antes de acostarme, cuando me levantaba en la madrugada, yo oraba. Pero esto, yo le dije, yo no te estoy ofreciendo nada. A la hora propicia, que eran las horas propicias de el santuario donde se ofrecían ofrendas. Y nosotros hablamos de que somos el templo. Nosotros hablamos de que somos la ofrenda. Nosotros hablamos de muchas cosas. Y yo dije, yo no te estoy ofreciendo nada. La convicción llegó a mi espíritu. Mis hermanos, y comencé a hacer, en esta semana, comencé a hacer mi liturgia de Shaharit y mi liturgia de Minjá todos los días. Todos los días. Y créame que eso cambia. Hay un cambio en mi interior. Uno siente algo diferente dentro de ti. Y es algo poderoso. Así que, amados hermanos, yo les exhorto, ¿verdad? Con este estudio a que usted se tome ese tiempo de buscar la presencia de Hashem. Y le pido a Hashem que les haga avanzar, pero que su presencia siempre esté con cada uno de ustedes. Le pido a Hashem que le enseñe su valor, que les enseñe su presencia. Y le pido a Hashem que esté en medio de este pueblo, que anhela conocer más de Él. Y que este pueblo, de ahora en adelante, se va a comprometer a no dar un paso sin que la presencia de Hashem